La bienvenida. Pareciera, me decía Carlita, pareciera que fue ayer que nos fuimos, que nos despedimos, pareciera, verdad que fue ayer, pero transcurrieron 4 meses, ¿no? Así es que, pues gracias a Dios, gracias a Dios. Ayer alguien decía que pues se sentía inconforme porque no pudieran estar aquí niños, porque no pudieran estar aquí adultos mayores. Sí es cierto, no estamos completos, pero no estábamos y ahorita ya estamos, así es que porque estemos nosotras vamos a sentirnos bien agradecidas, ¿sí? Solo quiero decirles que la razón por la cual suspendimos las actividades en la iglesia, como ustedes saben, es por ser congruentes con la enseñanza, porque era necesario obedecer y sujetarnos a nuestras autoridades, no por temor, no porque temiéramos contagiarnos, y eso no ha cambiado. Hoy nos congregamos sin temor de contagiarnos, sino siendo congruentes con lo que las autoridades están determinando. Por eso necesitamos usar cubrebocas, el gel y todas estas medidas. Y les pido que colaboremos, que seamos muy responsables en eso para evitar que nos puedan impedir tener nuestras reuniones. Sí, y eso va a implicar que a lo mejor un domingo, por ejemplo, alguna de ustedes no pueda venir porque no tenga sus pequeñitos, que quien se quede con ellos, que no sienta un sentimiento de amargura, de dolor por eso, sino pues que pueda entender esa parte, ¿no? Que pueda comprenderlo, y gracias a Dios vamos a tener transmisiones en vivo todavía, así es que vamos a poder seguir viéndolas. Si no puedes venir, las vamos a poder seguir viendo por la transmisión. Pero si no estás dentro del grupo vulnerable que se señaló en el comunicado, no habría una razón por la cual no estés aquí. ¿Ok? No habría una razón, así es que aquí nos vemos, ¿les parece? ¿De veras están muy serias? ¿Se sienten raritas? ¿No? ¿Qué sienten? ¿Como que es la primera vez que llegan al salón de clases? Eso pensé, que me acordé de cuando llegaba a un salón de clases y volteaba a ver y no conocía a nadie. Somos las mismas, excepto Carlita. Somos las mismas. Las mismas. A lo mejor más gorditas por todo lo que hemos comido estos días, pero las mismas somos. Amadas, qué gozo que estén aquí. Qué gozo de verdad volver a vernos, volver a estar juntas. Creo que a todas las vi en algún momento. Creo que a todas las llegué a ver en algún momento, pero me da mucho gusto que podamos estar como cuerpo reunidas otra vez. Es maravilloso, es un regalo del Rey. Así es que vamos a iniciar esta reunión. Les pido se pongan de pie y oremos a nuestro Dios. Somos afortunadas porque somos el primer grupo que regresa a la iglesia. Vamos a darle gracias a Dios por eso, ¿sí? Tu palabra nos enseña, Señor, cuán bueno y cuán deleitoso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Bendito seas Dios, porque hoy podemos experimentar el cumplimiento de tu palabra, estando una vez más, nuevamente, Dios, reunidas en este lugar que ha sido dispuesto para que como iglesia podamos glorificar tu nombre, podamos alabar tu nombre. Bendito seas, Dios, porque hasta aquí tú nos has sostenido. Gracias. Gracias, Señor, porque durante estos 4 meses pudimos experimentar tu misericordia, que fue nueva cada mañana. Gracias, Dios, porque no hubo justo desamparado ni su simiente que mendigó pan. Gracias, porque a pesar de que hubo enfermedad, pudimos ver a Jehová Rafa que sanó desde la punta de la cabeza hasta la punta del pie. Pero no solamente pudimos experimentar tu sanidad física, sino también pudimos mirar milagros en nuestra alma, en el espíritu, Dios. Hoy sabemos que ha habido gozo, que ha habido fiesta por pecadores que se han convertido a ti. Bendito seas. De ninguna manera podemos atribuir despropósito alguno en este tiempo, de ninguna manera. Tú has sido bueno, tú has sido bueno, tú has sido bueno, Señor. Tu misericordia recorre toda la tierra. Gracias, gracias Dios, porque nos permites estar nuevamente en tus atrios. Gracias porque podemos entrar a ellos en acción de gracias. Bendito seas Dios, porque estamos vivas. Bendito seas porque no hemos experimentado la desolación, no hemos experimentado el temor, el pavor que ha caído al mundo. Bendito seas porque tú has sido nuestra roca, tú has sido nuestra esperanza, tú has sido nuestra paz. Aun cuando nuestro corazón y nuestra mente nos han querido engañar, tú has permanecido fiel para cada una de nosotras y nuestras familias. Por eso entramos a tu casa
diciéndote bendito seas. Gracias, Dios, gracias. Hoy hay fruto de labios en nosotras, diciéndote bendito seas. Gracias, amado Dios, gracias. Amado, sabemos que solo tu palabra nos puede limpiar y hoy estamos aquí no solo para alabarte, no solo para adorarte, sino, Padre, con el deseo profundo y genuino en nuestro corazón de ser lavadas, de ser limpiadas, de ser restauradas, de ser regeneradas por la exposición de tu palabra. Amado, que este tiempo no sea gratuito en nuestra vida, sino que pueda dar fruto al 100%. Mi vida misma, Señor, no sea inútil, no sea un vaso de deshonra, sino para tu gloria y tu alabanza, Señor. Que la primera que sea alabada, que la primera que sea, Señor, expuesta ante tu verdad, sea mi corazón, sea mi alma, Padre. Te lo suplicamos en el nombre de quien ha pagado un precio muy alto por cada una de nosotras. Te lo pedimos en el nombre de la cabeza, de la piedra, en el nombre del Cordero, en el nombre de nuestro Maestro y Rabí, tu Hijo Jesucristo. Por Él es que hoy podemos entrar a tu presencia. Sé con nosotros, Padre. Guíanos para entender tu palabra. Guíanos para que haya revelación de tu palabra. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pónganse, siéntense más hermositas, por favor. ¿Se acuerdan que estamos aprendiendo? ¿Sí se acuerdan que estamos aprendiendo? Estamos aprendiendo acerca de los estorbos en la carrera cristiana. Y quiero, por favor, que todo lo que hemos aprendido con respecto a los estorbos lo contextualicen precisamente en esta enseñanza, en que las cosas que hablamos, los estorbos que yo he señalado, cuando no los recibimos en la vida, cuando no los enfrentamos en la vida de la manera correcta, en eso se convierten en un estorbo. Y ese es el contexto que tenemos que dar, porque si no vamos a malentender la enseñanza que yo estoy dando. ¿Se acuerdan que veíamos Gálatas 5:7? Vayan allá, por favor, a Gálatas 5:7. ¿Estamos listas? ¿Qué dice Gálatas 5:7? Ok, ahora todas juntitas, todas, ¿cómo dice? Vosotros corríais bien, ¿quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Es una exhortación, es una pregunta más bien, la que está haciendo el apóstol Pablo para los Gálatas, y les dice: iban ustedes caminando correctamente, iban por una línea correcta, estaban haciendo lo correcto delante de Dios, lo estaban cumpliendo sus mandamientos. ¿Quién les estorbó para obedecer a la verdad? ¿Se acuerdan ustedes que hablamos que un estorbo es, entre sus definiciones, es un obstáculo que nos impide correr y llegar a la meta? ¿Sí se acuerdan? Es un obstáculo, es un objeto que se levanta frente a nosotros para impedirnos correr la carrera con libertad, con éxito. Un estorbo en nuestras vidas, ¿en qué podría traducirse? Pues se puede traducir en fracaso. Si yo tengo estorbos, muy seguramente, y no los quito y no los enfrento correctamente, ¿qué va a pasar? Voy a fracasar. ¿En qué otra cosa se podrían traducir los estorbos? ¿Se acuerdan? Lo vimos, fue un listado breve que les di. También se puede traducir en algo que se vuelve carga, que se vuelve molesto para nosotros. Todo el tiempo estar batallando con lo mismo y con lo mismo, ¿no se vuelve fastidioso para nuestras vidas? ¿No se vuelve molesto? ¿Alguna vez has dicho, ¿por qué no puedo avanzar? ¿Por qué siempre me tropiezo con lo mismo y con lo mismo? ¿No te has sentido desanimada por eso? ¿No te has sentido como cargada por eso? ¿Sí o no? ¿Conocen ustedes las carreras de 100 metros libres y las carreras con obstáculos? ¿Quién sabe que corre con más facilidad, con más ligereza? Pues la libre. Los obstáculos terminan siendo un estorbo y los que no los brincan correctamente hasta se tropiezan y se dan unas caídas, pero buenas, ¿verdad? Eso ilustra lo que nos puede pasar a nosotros. De manera que en un acto responsable, en un acto consciente, en un acto maduro, nosotras tendríamos que quitar esos estorbos que no nos permiten caminar la carrera. ¿Se acuerdan cuál era la naturaleza de los estorbos? ¿Sí se acuerdan? ¿Los estorbos vienen de Dios?
La carne, por supuesto que Dios la pone, ¿no? Pero hablando acerca de lo que representan, de lo que representan significa en cuanto a pesado, en cuanto a que nos impiden llegar a la meta, vienen de Dios. Dios pondrá obstáculos de manera consciente, de manera voluntaria para que nosotros no lleguemos a la meta, ¿no? Otra característica o naturaleza de los obstáculos es que estos obstáculos tienen que ser quitados ¿por quién? Por nosotros. Nosotros tenemos que hacer la parte que nos toca, ¿sí? No va a venir nadie más a quitarlo, nosotros tenemos que quitarlo. Entonces, en este contexto quiero que entiendan, o más bien quiero que nosotros aprendamos acerca de los obstáculos que nos impiden correr con éxito la carrera cristiana. ¿Se acuerdan de alguno? Janita, ¿te acuerdas del primero que vimos, cariño? El pecado, mi amor. Elvia, ¿te acuerdas del segundo? ¿No? Conce, ¿te acuerdas del segundo? ¿Mande? Ese es el pecado. Esa es la manera en cómo tenemos que resolverlo. Confesando pecado. Avi, proveer para la carne, andar en la carne, ¿sí? Andar en la carne es igual que ser, ¿qué cosa? Carnal o no. Lo dice Hebreos, debiendo ser ya maduros. Andar en la carne es igual a ser inmaduros, a ser pequeños espiritualmente. Cuando alguien anda en la carne es porque es pequeño espiritualmente o porque es inmaduro. Y el tercer obstáculo que vimos, estorbo, los pensamientos de nuestra mente, ¿sí? Esos pensamientos que se acuerdan que son destructivos, que son fatalistas, que son engañosos, ¿sí se acuerdan? Que son perversos, que son destructivos, que son temerosos. Todos esos pensamientos se convierten ¿en qué cosa? En obstáculos. Por ahí dicen que somos lo que comemos. ¿Ustedes qué creen? ¿Sí? ¿Saben por qué olemos mal? Aparte de porque no podríamos bañarnos y ponernos desodorante, ¿saben por qué? Por lo que comemos. Por lo que comemos. Lo que comemos puede determinar mucho de nuestro olor. De hecho, conozco algunas personas que practican el ser vegetarianos y que saben que no huelen mal porque no comen cosas que tienen toxinas, químicos. De hecho, nuestro mal olor en la mañana es por eso, por todos los químicos que comemos. ¿Sí? Entonces, ¿somos lo que comemos? Nada más desde ahí, sí, claro que sí somos lo que comemos. ¿Por qué tendremos pensamientos de temor, pensamientos orgullosos, pensamientos engañosos? ¿Por qué tendremos eso? Por lo que alimentamos nuestra mente, por aquello con lo que alimentamos nuestra mente. Entonces, ¿nuestra mente puede apestar? ¿Nuestra mente puede oler mal? ¿Sí? ¿Nuestra mente puede estar enferma? ¿Nuestra mente puede estar debilitada? ¿Ustedes qué creen, bellas? Sí, claro que sí, por la información que le proveemos. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Ok, entonces el tercer estorbo que vimos fue los pensamientos de nuestra mente, ¿ok? El cuarto estorbo que vamos a ver hoy es el estorbo del conocimiento sin carácter. Y es muy importante que lo miren así como lo estoy diciendo, el conocimiento sin carácter, porque el conocimiento, como lo veremos al final, es la segunda parte de esta enseñanza, el conocimiento es necesario, el conocimiento es bueno, pero lo que hace que se convierta en un estorbo es que es sin carácter, ¿ok? Eso es lo que hace que el conocimiento se vuelva un estorbo, el hecho de que desarrollamos conocimiento, pero no desarrollamos carácter. Vamos por favor a 1 Corintios 8, versículos del 1 al 3. 1 Corintios 8, versículos del 1 al 3. ¿Se puede bajar eso de para mirar quién es? Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Listas? ¿Listas? ¿Nos está costando trabajo arrancar? La maquinita está así, miren. Así. ¿Listas? A ver, Carlita. ¿Ya vas a ser Carlota? ¿Carlita?
¿Qué dice mi amor? Primera de Corintios, capítulo 8, versículo del 1 al 3. Ahora quiero responder a lo que me preguntaron acerca de los alimentos ofrecidos a los ídolos. Todos nosotros sabemos algo acerca de esto. Sin embargo, sabemos reconocer que el conocimiento nos vuelve orgullosos, mientras que el amor fortalece nuestra vida cristiana. ¿Sí? ¿Hasta el 3? Sin duda, él. Pero no estás leyendo la Reina Valera, ¿verdad? A ver, la Reina Valera, sí. Ayúdame, Kenia. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, ¿cómo debe saberlo? Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Ok, dice que el conocimiento, ¿qué cosa hace? Envanece, ¿sí? El conocimiento envanece. Si quiero entender qué significa envanecer, podrían hacer dos cosas. Buscan el significado en el diccionario o consultan otra traducción que nos ayude a entender qué significa envanecer. Les voy a leer la traducción Nueva Biblia al día. Fíjense lo que dice. Y ahora pasemos a la pregunta en cuanto a si se debe comer o no lo que ha sido sacrificado a los ídolos. Es cierto que todos tenemos conocimiento. Sin embargo, el saberlo todo hace que nos sintamos orgullosos. Lo que se necesita es el amor que edifica. El que cree que sabe algo, todavía no sabe nada como debía de saber, pero Dios sabe quién lo ama de veras. Entonces, cuando en Reina Valera leemos que el conocimiento nos envanece, ¿qué es lo que está diciendo? Que el conocimiento nos hace orgullosos. Dice esta traducción, hace que nos sintamos orgullosos, que lo que necesitamos no es conocimiento, sino amor. ¿Y el amor qué es? Es proveer para las necesidades, pero está dentro de una categoría que nosotros hemos llamado ¿cómo? Una cualidad de carácter, ¿sí? El amor es carácter, es una expresión del carácter ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice esta versión, el conocimiento nos hace orgullosos, lo que nosotros necesitamos es carácter, el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo a repetirles, el conocimiento es algo malo, es algo que no, por lo cual no debemos nosotros procurar en esta vida. No, por supuesto que no estoy diciendo eso. El conocimiento es necesario. Yo, para enseñarles esto, tuve que haber tenido conocimiento. No podría enseñarles si no conozco esto. Si no estoy diciendo que el conocimiento sea malo. Lo que estoy diciendo es que el conocimiento sin carácter, ¿qué cosa produce en nosotros? Orgullo. Y el orgullo se convierte en un estorbo, en un obstáculo para que podamos caminar con eficacia esta vida cristiana. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí se está entendiendo? ¿Estoy siendo clara cuando les digo que el conocimiento no es malo, lo que está mal es que no desarrollemos carácter? ¿Sí? Ok. Entonces me brinqué a este pasaje de Primera de Corintios porque quise puntualizar el hecho de por qué digo que es un estorbo el conocimiento sin carácter. La misma escritura lo dice literal, ¿sí o no? Necesitamos mayor explicación, lo dice muy literal, ¿sí? Ahora, cuando yo digo conocimiento, ¿a qué me estoy refiriendo? Cuando yo hablo de conocimiento, ¿a qué me refiero? Me estoy refiriendo en términos generales a cualquier tipo de instrucción o de preparación educacional. A cualquier tipo de preparación o instrucción que sea educacional, que sea técnica o que sea especializada en una área. ¿Sí se entiende qué es conocimiento? Cualquier instrucción o preparación educacional, técnica o especializada en alguna área. A la información, a los datos registrados, a las fechas, a las cifras, a los acontecimientos que vamos vaciando en nuestra mente. Podemos tener buen conocimiento, conocimiento sano, correcto, veraz o mal conocimiento, ¿sí? Pero tiene que ver con toda la información que vaciamos a nuestra mente, ¿sí? No se asusten.
a todo el conocimiento que nosotros adquirimos. Por ejemplo, ¿para qué vamos a la primaria? ¿Saben qué decían los abuelitos, los viejitos que mandaban a sus hijitos a la escuela? ¿Saben para qué decían que los mandaban? Para que no fueran burros, ¿no? ¿Para qué otra cosa los mandaban? Ok, los mandaban, dicen, para que los eduquen, ¿no? ¿Sí? Y entonces, hoy, entendiendo todo el sistema de educación hoy día en nuestro país, en el mundo, pues vamos a la escuela para cursar una primaria, una secundaria, para cursar una preparatoria, una universidad y a lo mejor algún posgrado, ¿verdad que sí? Y vamos para que aprendamos a leer, para que aprendamos a escribir, para que aprendamos matemáticas, español, para adquirir un conocimiento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Por ejemplo, también pudiera ser que estamos adquiriendo un conocimiento para desarrollar capacidades y habilidades. ¿Verdad que sí? También podemos adquirir un conocimiento, no necesariamente un conocimiento como quien va a una universidad para ser doctor, sino a lo mejor alguien que está haciéndose técnico como mecánico, ¿sí? O como un carpintero. Por ejemplo, yo le decía a Lalito, ¿cómo aprendiste? ¿No? Dice, pues viendo, practicando ahí con mi papá, ¿no? Entonces se especializó en eso a través del conocimiento que adquirió con su papá. No fue a la escuela, pero lo vio aprendiendo. Pero también podemos mirar a personas que, aunque no tienen una preparación académica ni una preparación técnica, saben mucho, ¿verdad que sí? ¿Saben, por ejemplo, alguien que yo admiro mucho por cuanto sabe y que sí tuvo cierta preparación universitaria? Que yo diría que su preparación universitaria no es congruente con lo que él sabe, porque él sabe mucho más que eso, es Tomasito. A Tomasito, del tema que le platiques, él te va a decir. Hasta si le preguntas o platicas con él de Carmen Salinas, te va a decir, ¿no? Porque él dice que necesitamos tener cultura general para tener una conversación, ¿sí? Es una persona que sabe mucho. A esto me refiero cuando hablo de conocimiento. ¿Sí se entiende? Amadas de mi corazón. ¿Sí? ¿Sí queda suficientemente claro cuando digo a qué conocimiento me estoy refiriendo? Ahora, ¿ustedes creen que como personas, como seres humanos, nos resulta importante el conocimiento mirado desde esta perspectiva? ¿Ustedes piensan que este conocimiento que acabo de decir resulta importante para nosotros como seres humanos? ¿Ustedes qué creen? Pati, ¿tú qué piensas? ¿Para ti es importante? Pues sí es importante, pero no debe de ser. Ok, sí es importante, pero no debe ser nuestra prioridad. ¿Tú, Conce, qué piensas? Ok, Ivoncita. Había aprendido que la palabra de Dios, si uno la estudia y la lee, Ajá. ella te da todo el conocimiento tanto del universo, la tierra. Ok. Digamos entonces que el conocimiento es importante. Sí, miren, si no sabemos leer, eso es conocimiento. Si no sabemos leer, ¿cómo vamos a entender lo que dice aquí? Si no sabemos leer, ¿cómo vamos a escribir? Si no tenemos un conocimiento, un cierto tipo de conocimiento, ni siquiera como cristianos vamos a poder tener una relación con Dios. ¿Sí? Necesitamos conocimiento para llevarnos la comida a la boca, para caminar, necesitamos conocimiento. Un conocimiento más profundo, más desarrollado, como el que esta sociedad promueve, ¿sí me estoy explicando? Hace que para la sociedad moderna el conocimiento sea algo muy importante. ¿Qué cosas valora nuestra sociedad en este momento? ¿Valora la belleza, por ejemplo? ¿Para nuestra sociedad moderna la belleza es importante? ¿Para nuestra sociedad moderna la juventud es importante? ¿Ustedes qué creen? Sí. Ahora, para la sociedad moderna, el binomio juventud y belleza es importantísimo. Es algo que aprecia mucho. Es algo que tiene una sobreestimación para nuestra sociedad actual, que seas joven y que seas bello. ¿El conocimiento es importante? Sí, porque el mundo percibe que una persona es en función del conocimiento que tiene. ¿Sí? Hoy en nuestra sociedad así lo percibe. Pensamos que a través del conocimiento vamos a llegar a ser alguien en la vida. ¿Por qué estudias? Porque quiero ser alguien en la vida.
Y eso nos lleva a una segunda razón por la cual buscamos el conocimiento. Como quiero ser alguien en la vida, eso me va a dar identidad. Soy doctor, soy. ¿Sí? Está dando identidad, soy. ¿Se acuerdan cuando Moisés le pregunta a Dios, y cuando yo vaya y les diga que tú me envías, ¿quién les digo que eres? ¿Sí? ¿Qué dijo? Yo soy. ¿Sí? Cuando nosotros usamos la expresión yo soy, lo que estamos diciendo, estamos hablando de quiénes somos. ¿Sí? Yo soy doctor, yo soy licenciado, yo soy un obrero, yo soy un maestro, yo soy un ingeniero, nos da identidad. ¿Sí? La gente en nuestra sociedad actual ve al conocimiento como un medio de dar identidad. Pensamos que ser alguien en la vida es el camino para suplir nuestras necesidades. ¿Por qué mandas a tus hijos a la escuela? ¿Por qué los llevas a la escuela? Pues porque quiero que sean alguien y que no sean como yo, ¿no? Que ellos tengan una profesión y puedan trabajar en esa profesión y pues que vivan mejor de lo que yo vivo. ¿Alguna vez han tenido ese pensamiento como papás? Mamitas, ¿quién tuvo ese pensamiento o tiene ese pensamiento? Se vale que lo tengamos, no está mal. ¿Quién lo ha tenido? ¿Sí? Mamitas. Yo lo tuve. Ok, ¿sí? ¿Verdad que sí? Ahora, ¿quién de nosotras, hijas de las que estamos aquí, o hijas de una mamita que a lo mejor no está, pero que pensó lo mismo, en algún momento dijo, sí, yo voy a la escuela porque quiero ser alguien en la vida? ¿Quién? Levante su manita. ¿Verdad? Queremos ser alguien en la vida, ¿no? En esa parte que les hablo acerca de que nos da identidad, ¿sí? Que nos hace ser alguien, ¿no? Antes, creo que ahora ya no se estila tanto, pero antes, cuando tú te presentabas en el ámbito laboral y en el ámbito profesional, siempre le ponías el título previo, ¿no? Doctor Sánchez Ramírez. Y luego abajo le ponías su especialidad, ¿no? Médico cirujano. ¿Cuánta identidad está buscando, no? Está dando esta frase que estoy diciendo, ¿no? Ingeniero Gustavo García, evaluador, perito, ¿no? Hoy ya no se estila tanto, hoy ya no se usa tanto que antes de tu nombre le pongas tu título nobiliario. Ahora ya es más relajado el asunto, ¿no? Pero antes así se usaba. También esto de que nos da identidad, saben que también nos produce, hablando secularmente, nos produce el hecho de que nosotros recibamos el reconocimiento o la admiración que de manera natural necesitamos. Todos de manera natural necesitamos reconocimiento. Todos de manera natural, es una necesidad inherente en el ser humano. Todos. Pero el hecho de que nosotros tengamos un cierto grado de estudios nos ayuda a suplir esa necesidad, sí, a la manera humana, pero nos ayuda para eso, a darnos esa dosis de reconocimiento, de admiración, de aprecio que necesitamos de las demás personas. Pensamos que a través de esta preparación, a través de esta capacitación, vamos a estar totalmente habilitados para alcanzar nuestros sueños. Y a lo mejor alguna de ustedes tenga como sueño una casa. A lo mejor, ¿no? Y pensamos, con mi profesión, un día yo le voy a comprar la casa a mi mamá. Yo voy a arreglar mi casa, me voy a comprar mi casa, ¿no? Pensamos que a través de nuestro trabajo, nuestros conocimientos vamos a lograr eso. Y porque a través del conocimiento, el ser alguien en la vida me da una posición social, me coloca en una posición social. Ya no estoy... pues en el piso de abajo ya me subí tantito, ¿no? Ya le brinqué tantito al piso de los que terminaron una carrera. ¿Sí? ¿Estoy explicándome lo que quiero decirles? ¿Es un pensamiento común? ¿Es un pensamiento humano? ¿Verdad que sí? Totalmente humano, ¿no? Es como algo que todos concebimos de esa manera el conocimiento. Y pues todo esto se resume en el hecho de que si yo soy alguien en la vida, pues voy a tener bienestar, voy a tener paz, voy a tener seguridad, voy a tener dinero, voy a poder comprarme lo que quiera, no voy a tener angustia por los problemas, porque el ser alguien me va a permitir poder acceder a todo esto, poder accesar a todo esto. ¿Verdad que sí? Que ese es como un pensamiento muy general, ¿no? Pero vimos con toda claridad que esa clase de conocimientos que yo acabo de decir, que son naturales, no emparejados, no superados por el carácter, ¿en qué cosas se van a convertir? En orgullo.
Este conocimiento solito, por sí solo, sin ir a lo profundo, sin particularidades, este conocimiento, así como lo acabamos de entender, solito, ¿es malo? ¿Solito? Sí. ¿Sin carácter? ¿En qué se convierte? En orgullo. ¿Para quién? ¿Para quién? Para nosotros, ¿no? ¿Y saben por qué? Porque esta clase de conocimiento nos vuelve personas independientes y autosuficientes frente a Dios. ¿Sí? Esta clase de conocimiento sin carácter hace que nosotros frente a Dios nos sintamos, ante Dios y ante todas las demás personas, aún ante mí mismo, nos sintamos personas autosuficientes e independientes de Dios. Es mi esfuerzo, es mi trabajo, es mi estudio, son mis recursos. Nos sentimos dueños y no administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Quién se desveló? Fui yo. ¿Quién le trabajó? Fui yo. ¿Quién se partió el lomo? Fui yo. ¿Sí? Estoy leyendo, me toca Eclesiastés leerlo en mi lectura. Estoy empezando, voy en el capítulo 3, me toca leerlo. Y hoy que lo escuchaba, pues como tengo fresco esto, lo relacioné mucho. Y dice el predicador, ustedes se van a acordar. Dice, y me construí palacios, y compré siervos, y me hice jardines. ¿Sí? ¿Lo han escuchado? Y habla hace una reseña de todo lo que él tenía. ¿Y quién dice que lo hizo? Dice, yo. ¿Él los construyó? ¿Él puso los tabiques, las piedras? ¿Él lo construyó? Porque habla como si él mismo hubiera puesto los tabiques. ¿Sí? ¿Quién lo hizo? Otras personas. Él no lo hizo. Los jardines esos hermosos que vienen en su palacio, ¿él los plantó? No. ¿Quién lo hizo? Los jardineros. ¿Por qué él habla en primera persona? Porque él dice, me compré, fui, hice. Porque como él tenía los recursos para adquirirlos, eso lo hacía sentirse dueño. Y de ahí podríamos entender esta frase que dice que el que paga, ¿verdad? De ahí sale esa frase, el que paga manda. ¿Están conmigo, chiquillas? El conocimiento que puede producirnos el llegar a ser alguien en la vida y todo lo que estamos diciendo que se traduce en llegar a ser alguien en la vida, se va a convertir en orgullo porque me va a hacer una persona, me va a hacerme creer una persona autosuficiente, una persona independiente, una persona que no necesita de Dios, que es yo soy, yo puedo, yo tengo, yo soy capaz de lograr. Y entonces les decía, nos sentimos dueños en lugar de saber que somos ¿qué cosa? Administradores de todo lo que Dios nos ha puesto. Si Salomón era rico, ¿por qué era? A Salomón se le olvidó que muchos años atrás tuvo una conversación con Dios, ¿se acuerdan? A Salomón se le olvidó que tuvo una conversación. Dios le dice, te he puesto como rey, ¿qué necesitas? Fíjense, te he puesto como rey, ¿qué necesitas? Y él le dice, necesito sabiduría para guiar a este pueblo. Salomón estaba admitiendo que no era un hombre sabio y que necesitaba una sabiduría especial para dirigir ese pueblo. ¿Y qué le contesta el rey? Por cuanto no me pediste bienes, riquezas, dos cosas te concederé, la sabiduría que me pides más la riqueza. De manera que él caminó en una posición de autosuficiencia y de dependencia de Dios, pensando que todo lo que tenía provenía de él. ¿Había orgullo? Si ustedes leen Eclesiastés, todo está lleno de orgullo. Hice, bajé, mis ojos no se retuvieron de nada, todo lo que quise, lo tuve. Por ahí de lo que leía, dice que se dio al vino, ¿sí leen? Y le di al vino. Otras traducciones dicen, me volví borracho. Y agarré la copa. Quería saber qué se siente. Quería saber por qué hay hombres que se pueden ir tras el vino. Y me agarré al vicio ¿Qué autosuficiencia, cuánta independencia, cuánta soberbia puede expresar eso de un hombre que a todas luces fue provisto por Dios, por sabiduría y por riquezas?
El orgullo nos vuelve personas independientes, nos vuelve personas soberbias frente a todos los recursos que Dios nos ha provisto. ¿Sí? ¿Verdad que sí, hermositas? Y si no, vamos a leer el pasaje completito de Deuteronomio capítulo 8, versículos 11 y 17 y 9:4. Si quieren anotar las citas. Fue un orgulloso, Tita. Solo que estoy hablando de un hombre que conocía de Dios, ¿sí? Como lo fue Salomón. Digamos que entre quienes no conocen los mandamientos y los principios de Dios, pues podría ser normal, ¿no? Pero hablando acerca del orgullo en los hijos de Dios, tendría que ser algo que no debiera de existir. Deuteronomio, capítulo 8, versículo 11 al 17, 9 y 4. Anótenlo, porque los traigo en la Nueva Traducción Viviente. Si quieren abrir su celular y ver esa traducción, y ya después revisarlo en casita, síganme en la lectura que yo voy a dar si es que no tienen ustedes esa traducción a la mano, ¿sí? Nueva Traducción Viviente, Conce. Nueva Traducción Viviente. Deuteronomio, capítulo 8, versículo del 11 al 17 y 9:4. Capítulo 9, versículo 4. ¿Listas? Se oye más si me recargo, ¿verdad? Pero me emociono y me hago para atrás. Sin embargo, ese es el momento. Ok, solo quiero darles contexto. ¿Saben de qué habla Deuteronomio? Deuteronomio es el momento, se escribe ese libro que se escribe en el momento en donde el pueblo está a punto de conquistar la tierra de Canaán. ¿Qué libro sigue después de Deuteronomio? Josué, que es quien introduce al pueblo a la tierra prometida. Deuteronomio es el libro previo a ese momento al que entran a la tierra prometida. Y en este libro, Moisés está haciendo todo un recordatorio al pueblo de lo que Dios les manda hacer y por dónde pasaron. Entonces, empieza a recordarles todo lo que Dios les dijo. Empieza a recordarle de dónde los sacó, cómo los hizo llegar. Es un recordatorio. Y es como asentar las instrucciones finales de cómo tenían que llegar a la tierra y qué tenían que hacer en esa tierra. ¿Sí? Eso es Deuteronomio, ¿ok? De eso está hablando. Entonces encontramos en este momento en el pasaje 8 de Deuteronomio, encontramos a un Moisés que está haciendo eso, está recordándoles, dándoles instrucciones, hablándoles de lo que Dios les había enseñado y que les quería reafirmar. Sin embargo, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado. Moisés al pueblo: en tu abundancia, ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios al desobedecer los mandatos, las ordenanzas y los decretos que te entrego hoy. Pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y edificado casas hermosas donde vivir, cuando hayas aumentado mucho el número de tus rebaños y tu ganado, y se haya multiplicado tu plata y tu oro junto con todo lo demás, ten mucho cuidado. No te vuelvas orgulloso en esos días y entonces te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto. No olvides que Él te guió por el inmenso y terrible desierto que estaba lleno de escorpiones y serpientes venenosas, y que era tan árido y caliente. Él te dio agua de la roca. En el desierto te alimentó con maná, un alimento desconocido para tus antepasados. Lo hizo para humillarte y para ponerte a prueba por tu propio bien. Todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar, fíjense ustedes, he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías, o con mis propios conocimientos, con mis propios recursos, ¿no? Yo me he quemado las pestañas, yo le estudio, yo le trabajo, yo me esfuerzo, yo soy alguien preparado, me merezco esto, ¿sí? Dice el versículo 4, después de que el Señor tu Dios haya hecho eso por ti, no digas en tu corazón, el Señor nos ha dado esta tierra porque somos muy buena gente. ¿Alguno de ustedes ha pensado, Dios me bendice porque soy bien buena persona, yo no me meto con nadie, yo no le causo problemas con nadie, yo ayudo a las personas, soy muy buena persona, por eso a mí Dios me bendice? Soy un consentido de Dios, soy una consentida de Dios. Fíjense lo que dice el versículo 4. Después de que el Señor tu Dios que tu Dios haya hecho eso por ti, no digas en tu corazón, el Señor nos ha dado esta tierra porque somos muy buena gente. No, no es así.
es por la perversión de las otras naciones que Él las quita de tu camino. De hecho, hay otro pasaje que dice, tú eres el pueblo más insignificante que había, el menos importante, lo he hecho por amor a mis siervos Abraham, Isaac y Jacob. Lo hago porque las otras naciones a las que te voy a entregar son naciones pecadoras sobre las cuales vendrá un juicio. Y eso sería materia de otra enseñanza. Pero, amadas, el tema que nos ocupa es el hecho de que el conocimiento que nos lleva a desarrollar orgullo, dice el Señor, aguas, que no se te olvide que todo lo que tienes, proviene de mí. Todo lo que tienes proviene de mí. No te creas bueno, no te creas bendecido, no te creas especial, porque caminamos así como cristianos. Es que a mí me va muy bien porque a mí Dios me bendice, porque yo soy el amado de Dios, soy el escogido de Dios. No, lo hace porque Él es misericordioso, pero no tiene que ver con nosotros. Si Él nos pagara conforme lo merecemos, ¿qué nos daría, bellas? No merecemos más que la muerte, pero nos llenamos de orgullo, Sí, Dulce. Solo el 6 que dice, debes reconocer que el Señor tu Dios no te da esa buena tierra porque tú seas bueno, no, porque no lo eres un pueblo terco. Y saben que pudiera ser que aún, que todavía en este momento haya muchos de nosotros que nos sintamos buenos. Yo me sé todos los mandamientos, ya me sé todas las cualidades. Yo voy a todas las clases, tomo todos los cursos, no me pierdo un solo retiro. Y eso nos hace sentir buenos, y eso nos hace sentirnos orgullosos. ¿De qué se sentían orgullosos los fariseos? De eso, de que todo lo hacían perfectamente. ¿Se sentían orgullosos de su conocimiento? Absolutamente se sentían orgullosos de su conocimiento. No miraron a Jesús con desprecio y dijeron, ¿ese de dónde sabe? Si ni ha ido a la escuela. Y no es que los mandaran a la escuela, a la primaria, sino que había escuelas donde aprender la palabra. Elegían a un maestro para que ese maestro los tomara como discípulos y les enseñara. ¿No es ese Jesús el hijo de José? ¿Ese que hace carpintería? ¿No están entre nosotros su madre y sus hermanas? Pues es cualquier gente del vulgo, cualquier gente común y corriente. ¿No estaban evidenciando ellos orgullo por su preparación, por su capacitación, y eso los llevaba a despreciar a las personas, a sentirse superiores que ellos? ¿Sí se entiende cuál es la clase de conocimiento que puede convertirse en un obstáculo para nuestra vida? ¿Sí se entiende? Algo que tendría que ser bueno, que tendría que ser útil para nosotros, ¿en qué se convierte? En un estorbo que me aparta de un caminar de éxito delante de Dios y en beneficio de su pueblo, de su reino. De hecho, el orgullo es la primera condición que Dios describe como las cosas que Él aborrece y abomina. ¿Ustedes han leído esa lista en Proverbios 6? Que Él hace una lista de las cosas que Él aborrece y aún hay 7 que Él abomina. ¿Sí? ¿Están conmigo? ¿Sí? Dice Proverbios 6, 16 y 17, dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y empieza la lista, aborrece y abomina. Empieza la lista, dice, los ojos altivos. María Félix, ¿no? Esa sería una descripción literal, ¿sí o no? María Félix, ¿no? De un ojo altivo, ¿sí? Pero ¿qué quiere decir el autor cuando dice ojo altivo? ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir? Porque no es el ojo altivo lo que Jehová aborrece, sino lo que lo provoca. Si algún adjetivo calificativo pudiéramos darle a María Félix, ¿cuál sería? ¿Una mujer orgullosa? ¿Una mujer soberbia? ¿Una mujer altiva? ¿Verdad que sí? ¿Y cómo lo representa su ceja? De hecho, una ceja levantada, ¿qué símbolo es para nosotros? De una persona altiva, soberbia, orgullosa. Mírala, su ceja cómo está, cómo la levanta, ¿no?
como dijera, así como dijera mi papá, bien acá, ¿no? Fíjense cómo lo define otra traducción, la palabra altivos. Creo que es, sí, Carlita. Dice, creo que la traducción en lenguaje actual no se la puse aquí. Dice, escuchen por favor, hay seis clases de gente y puede añadirse una más que Dios no puede soportar. La gente orgullosa. No es la ceja. O sea, sí, pero no. Sí, pero no. ¿Cuál es el problema? Lo que motiva. Lo que motiva. 6 cosas aborrece y aún otra abomina su alma. ¿Sí? ¿Cuál es eso? El orgullo. El orgullo y lo que éste puede provocar. Sí, Shay. También podría ser el orgullo, bueno, pero pienso que ahí no sería el conocimiento, ¿no? Otra vez, mi amor. Bueno, pensaba ahorita que también puede ser pensar que también el conocimiento a la palabra, pero entonces no sería conocimiento. Ah, claro que sí. Solo sería información. Claro que sí, mi vida. También el conocimiento en la palabra produce orgullo. Uy, sí, Shay. Claro que sí. Pero pienso que si fuera conocimiento, verdaderamente conoceríamos la palabra, entonces ya no sería conocimiento. Ok. Sería información. Hablando acerca de la palabra, puedes tener conocimiento de la palabra, pero que ésta no te sea revelada, que no haya entendimiento de la palabra. Por eso nosotros no podemos o no debemos conformarnos solo con conocer. Tenemos que buscar que la palabra nos sea revelada, que tengamos entendimiento. Si leemos Proverbios, y eso es algo que leí apenas, para que nosotros podamos ser personas sabias, ¿saben que hay un requisito previo para que venga la sabiduría a nosotros? ¿Qué nos da la sabiduría? La palabra de Dios, ¿sí? Una relación con Dios, su palabra. Pero para que la sabiduría venga a nosotros, ¿saben que primero necesitamos entendimiento? Si no hay entendimiento de la palabra, no podemos ser sabios. Léanlo en Proverbios. El entendimiento de la palabra nos vuelve personas sabias. Si no, solo es letra, Shay. Es la receta de cómo hacer el arroz, es la receta de cómo bajar las llantas y cambiarle las balatas. Es solo una información, es solo conocimiento. Porque sí, sin duda alguna, también, se los decía con los fariseos, podemos sentir orgullo porque sé mucho de la palabra. Pero ¿cuánto vives? Ayer decía la pastora Liz, ¿vieron su predicación ayer en la clase de mujeres? Decía, no solamente saber que tenemos una relación con Dios porque eres un maestro y enseñas la palabra. No, ¿cuánto vives de eso que enseñas? Eso es lo que nos hace saber si efectivamente está produciendo en ti vida. Respecto a eso me decía que justamente Dios dice, no, teman a mí, pero dice, pero no me pidan temor, pídeme sabiduría y entendimiento, y entonces eso yo te daré el temor. Porque si somos sabios vamos a temer al Señor. Sí, Shay. Ok, entonces, dice 1 Corintios 3:19, esa sí la pueden checar, está en la Reina Valera. Dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Dice que la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Gálatas 6, versículos 3 y 4. Si necesitan que les repita las citas, díganme, Leímos primero Proverbios 6, 16 y 17. Luego, 1 Corintios 3, 19. 1 Corintios 3, 19. Después Gálatas 6, versículos 3 y 4. Dice, el que se crea demasiado grande cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada uno debe examinar su conducta y si tiene algo de qué sentirse orgulloso, que no se compare con nadie. Si alguien se cree algo, ese ya es el primer descalificativo
para esa persona que se siente algo. Es el primer error. ¿Cuál es ese error? Sentirse alguien, creerse alguien. Pablo decía, yo por basura lo tengo todo, y si algo de gloriarme, es en Cristo. El primer error de alguien que se cree es ese, creerse. Además, ¿saben que yo pienso que alguien que pudiera tener un conocimiento superior, una madurez superior a otros, y utiliza eso para denostar, para humillar, para hacer sentir mal a alguien inferior, pues es muy ventajoso, es alguien muy ventajoso, es alguien muy aprovechado. Es como si yo tomara ahorita a Yayito y lo agarrara del brazo y lo sujeto, lo controlo y lo empiezo a ofender y a decirle cosas. ¿Cómo creen que va a reaccionar Yayito? Se va a asustar, se va a sentir muy agredido. ¿Qué podría hacer él frente a mí? Nada. Por eso dice la Escritura, ¿te crees alguien? Pues ya fallaste. Porque no expresa ni humildad ni mansedumbre, que utilices tu posición contra otro que pudiera estar en una menor posición que tú. El conocimiento sin carácter va a producir orgullo, va a producir soberbia. Ayer, ¿dónde estábamos? Ayer voy a entrar al estacionamiento donde dejo mi carro y va saliendo un carrito bonito. Y el señor que está cuidando le dice a la persona que va manejando, deténgase por favor un momento. Entonces frena y me dice, pásele. Y lo hace, uy, me volteé así hasta la oí como le hizo, uy. Y pienso, siempre pensamos, ¿no? Que merecemos, pues que yo sea el primero que pase. ¿Por qué me voy a esperar a que esta y esta quién es para que yo me espere? Y este viene, ¿por qué me va a decir a mí que yo me detengo, que yo avance? ¿Por qué? Porque hay orgullo en nuestro corazón. ¿Sí? La gente rica, la gente con cierta posición, con ciertos privilegios, ¿cómo pueden mirar a los demás? Con desprecio. Tengo clientes que son empresarios, gente económicamente desahogados, y tengo clientes que no lo son. Y veo a ellos cómo se refieren a nuestro presidente hablando muy mal de él, diciendo que está afectando la economía, que va a destruir al país, que no ha desarrollado empleos, que hay violencia. Porque su perspectiva no es mirar por los pobres, porque su perspectiva no es mirar por sus trabajadores. ¿Cuál es su perspectiva? Que ellos se sigan haciendo ricos. ¿Cuál va a ser una característica de esta presidencia? Que fue un presidente que vio por los pobres. Él mismo decía, vino la bancarrota de los bancos, ¿no? Vino el declive de los bancos y entonces se crea el Fobaproa para rescatar a los banqueros, que no quebraran, para rescatar a los banqueros. Yo quiero darles a los pobres, quiero ayudarles a los pobres, y dicen que soy un populista, dicen que soy un paternalista. Sí, rescatamos a los ricos y eso estuvo muy bien y todo el mundo lo hizo, pero ahora que yo quiero ayudar a los pobres, ¿eso está mal? Por muchas cosas. No estoy hablando ni bien ni mal de nuestro presidente. Ha hecho cosas buenas y ha hecho cosas malas. No estoy hablando bien o mal. Lo que estoy hablando es acerca de cómo tener cierta posición, hablando específicamente en este momento del conocimiento, nos vuelve orgullosos porque nos hace sentirnos independientes, autosuficientes de nuestro Dios, de su voluntad para nuestra vida. Y ya hablábamos del rey Salomón, ¿no? Como un claro ejemplo de un hombre que por su conocimiento, por su sabiduría, terminó independiente, terminó apartado totalmente de su Dios. En Eclesiastés 1:18 y 12:12 leemos lo siguiente. Y vaya que Salomón, si viviera en la actualidad, sería un hombre muy exitoso a la vista del mundo, vaya que lo sería. En Eclesiastés 2:9 dice de sí mismo, y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí. Era un hombre exitoso a la vista del mundo, era un hombre preparado, era un hombre rico, era un hombre sobresaliente. Desde la perspectiva de los valores que hoy tiene nuestra sociedad, pues él sería un hombre exitoso, pero miren lo que él decía de sí mismo. O más bien lo que él dijo,
Este hombre es sobresaliente y exitoso. Miren lo que dice. Lo cierto es que mientras más se sabe, más se sufre. Mientras más se llena uno de conocimientos, más se llena de problemas. Ay, hasta parece que lo pusimos a propósito, ¿no? Toing, ¿no? Hasta parece. ¿Lo vuelvo a leer? ¿Sí? Lo cierto es que mientras más se sabe, más se sufre. Mientras más se llena uno de conocimientos, más se llena de problemas. 12:12. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. Les leí la traducción en lenguaje actual. Me sorprende de verdad que este hombre, habiendo sido lo que fue, termina concluyendo eso, ¿no? Todo es vanidad, todo es fastidio, todo es gravoso, todo es carga. Nada trasciende, todo se queda aquí. Dicen que el hombre para que trascienda tiene que tener un hijo, escribir un libro y plantar un árbol. Eso dicen, para que el hombre trascienda. Este hombre dice, pues puedes escribir 20 libros, ¿no? ¿Qué nos podría hacer trascender, amadas? ¿Qué nos podría hacer trascender en esta tierra? Porque la pregunta entonces sería, bueno, ¿trasciendo hacia dónde? ¿O hacia qué? Pues algo que verdaderamente nos podría hacer trascender sería en la eternidad, que nuestros nombres estén escritos en el libro, que cuando se abra el libro, ahí esté anotado nuestros nombres, y que todo lo que hayamos hecho, haya sido para extender su reino en esta tierra. Eso nos haría trascender. Y me sorprende de veras que este hombre, habiendo sido lo que fue, terminara diciendo eso. Ahora, la pregunta para mí sería, entonces, para quitar este estorbo de mi vida, ¿cuál estorbo? El conocimiento sin carácter, ¿sí? Es importante el conocimiento sin carácter, entonces, ¿tengo que ser burra? Decía mi mami, ¿no? ¿Tengo que ser una persona descerebrada? ¿Tengo que ser una persona ignorante para que yo no tenga ese estorbo? No, amadas, no de ninguna manera, no rotundamente, no bajo ninguna circunstancia. La inteligencia, la capacidad, las habilidades, la creatividad, los dones, son atributos de nuestro Dios. Él es creativo, Él es inteligente, Él tiene conocimiento, Él tiene habilidades. Esos atributos que Él tiene nos los ha compartido a nosotros. Nosotros somos por naturaleza esas cosas, ¿no? Nosotros por naturaleza estamos capacitados para eso. No tenemos que ser burras, descerebradas, ignorantes, no. De lo que se trata es que de ninguna manera el conocimiento supere ¿a qué cosa? Al carácter. Mi prioridad en la vida, ¿cuál tiene que ser? El carácter por encima del conocimiento. Y antes de invertir y desgastarme en conocimiento, tendría que invertir y desgastarme ¿en qué? En carácter. A la par, no, amadas, porque tiene que ver con el espíritu. ¿Quién tiene que gobernar nuestro ser? El espíritu. ¿A quién? A la mente, a nuestra alma y al cuerpo. Por eso el carácter siempre tiene que sobresalir por cualquier otra área o sobre cualquier otra área de nuestra vida. Siempre el carácter tiene que sobresalir. ¿Cómo vamos a hacer entonces nosotros para quitar este estorbo del conocimiento sin carácter? Eso, invirtiendo nuestra vida en desarrollar carácter. Hermosas de mi corazón, desgastando nuestra vida en desarrollar carácter. Dice un jovencito que buscando ahora en estos días de cuarentena, les decía de la prioridad, ¿verdad? Bueno, ahorita se los leo. Decía que en la cuarentena estuvo buscando cosas para, pues en qué ocuparse, qué hacer, y estuvo buscando biografías de hombres ilustres. Y un común denominador es que se levantan muy temprano. Michelle Obama se levanta al 4:45 de la mañana. Steve Jobs a las 4:30. Bill Gates a las 5 de la mañana, y así que su promedio de todos estos famosos en la sociedad es de 4:45 a las 6 de la mañana. Ese es su promedio, y da otras citas de personajes.
Y dice que eso le sorprendió porque entiende que ellos son personas que sin tener necesidad de pararse temprano, sin tener necesidad de hacerlo, lo hacen. Y cada uno da sus razones por qué hace eso. Dice, y para mí el pararme temprano no es nuevo. Yo me paraba a las 5 de la mañana cuando iba a la universidad. No es nuevo. Eso para mí es algo que yo ya pasé en mi vida. Pero me sorprende que ellos, sin tener necesidad de hacerlo, lo hacen. Y entonces él empezó a realizar una práctica en donde por una semana se levantó a las 5 de la mañana, dedicando 20 minutos a la primera hora en diferentes actividades. Los primeros 20 hace actividad, se mueve para despertar, ya no se vuelve a quedar dormido. Los siguientes 20 minutos organiza su día y los siguientes 20 minutos medita. Entonces, dice, a las 9 de la mañana, que es el horario en donde normalmente me levantaba, yo ya organicé mi día, ya me puse al corriente en las noticias, ya medité un poco, ya hice ejercicio, ya desayuné y estoy listo para empezar el día. Y si yo espero que esto pueda continuarlo por mucho tiempo más, no solo durante la cuarentena. Estoy hablando de esto porque entendemos que el conocimiento sin carácter es un estorbo. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a quitar ese estorbo de nuestra vida cuando convirtamos al desarrollo del carácter del Señor Jesús en nuestra vida como nuestra prioridad? Como nuestra prioridad. Porque si hay gente que se puede levantar a las 5 de la mañana solo para una recompensa terrenal, solo para una recompensa pasajera, ¿por qué los hijos del reino no podríamos convertir a el carácter, a la búsqueda del carácter del Señor Jesús, que tendrá una recompensa no solo en la tierra, sino en la eternidad? ¿Por qué no la podemos convertir en nuestra prioridad? Sí nos podemos parar a las 5 de la mañana para ir a trabajar, sí nos podemos parar a las 5 de la mañana para buscar, para irnos a la escuela, sí nos podemos parar a las 5 de la mañana porque hay que lavar, pero el desarrollo del carácter del Señor Jesús en nuestra vida, resulta que esa no es nuestra prioridad. Eso puede esperar, el Señor va a estar ahí, su Biblia no se va a ir, tengo muchas cosas que hacer, mira, ni para qué lo hago, nomás estoy pensando en qué ya tengo que hacer, pues ya mejor, el Señor sabe, quiero ser honesta, pues mejor me voy a hacer mis tareas, ¿no? Ya cuando tenga tiempo vendré y lo haré. La manera en cómo nosotros vamos a quitar el conocimiento sin carácter como un estorbo es cuando volvamos nuestra búsqueda de Dios como nuestra prioridad. ¿Podemos pagar grandes cantidades para ir a la universidad? ¿Sí? ¿Se pueden pagar grandes cantidades? ¿Sí? Hay familias que prefieren vender carros, hipotecar su casa con tal de pagar la colegiatura de sus hijos, pero no dejar de pagar la colegiatura porque esa es la única herencia, dicen ellos, que le van a dejar a sus hijos. Podemos gastar nuestros recursos, gastar nuestro dinero en esta clase de conocimientos, pero no estamos dispuestos a hacerlo buscando de nuestro Señor. Miren lo que dice la Escritura. Dice segunda de Pedro 1, 5, 6, dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. ¿Se acuerdan que hay listas en la Escritura? Así como veíamos 6 cosas aborrece y aún 7 abomina su alma y viene una lista, ¿sí? Así como vemos la lista de Gálatas, ¿se acuerdan? Hay listas, ¿sí? Y normalmente el orden sí importa, normalmente el orden de estas listas en la Escritura sí importa. Estamos leyendo segunda de Pedro capítulo 1, versículos 5 y 6. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. ¿A cuál fe? A nuestra fe del Señor Jesucristo, ¿sí? A nuestra relación con Dios, a una vida de relación con Dios. A nuestra fe, ¿qué cosa? Virtud. Primero es la fe y luego es la... ¿Saben lo que significa la palabra virtud en este pasaje? Carácter, Pati. Carácter. Esta palabra virtud en su original escritura significa carácter. De manera que a nuestra fe, después de ser salvas, después de tener una relación con nuestro Señor Jesucristo, que es lo más importante, que es lo segundo que tenemos que buscar en orden de importancia, carácter. ¿Cuál carácter? El de nuestro Señor Jesucristo reproducido en nuestros corazones. ¿Cuál es el siguiente punto que dice? Conocimiento. Fe, virtud y conocimiento.
Proverbios 17:6 dice, ¿de qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría, no teniendo entendimiento? ¿De qué sirve que podamos ir a una escuela muy cara y pagarla si estamos cerrados de la cabezota? En la Nueva Traducción Viviente dice, es absurdo pagar para educar a un necio, puesto que no tiene deseos de aprender. Órale. Es absurdo educar a un necio, puesto que éste no tiene deseos para aprender. Les leo lo que dice la TLA. ¿De qué le sirve al tonto el dinero si no tiene entendimiento? La sabiduría no se compra. Y entonces, ¿de qué se trata, amadas? De que podamos entender que antes que cualquier otro conocimiento, que antes de cualquier título nobiliario, que antes de querer ser alguien en la vida por mi preparación académica, por la cultura que yo tengo, antes que eso, existe un llamado superior, un llamado más grande, un llamado hacia la eternidad, que es el carácter del Señor Jesucristo. En mi vida, ¿cómo qué cosa? Como mi prioridad. ¿Eso significa que vamos a ser tontas? ¿Eso significa que vamos a ser ignorantes? ¿Eso significa que vamos a ser descerebradas, que no nos vamos a documentar, a aprender? No, bellas, no, por supuesto que no, por supuesto que no. Pero no tiene que ser la meta, el afán, el deseo de mi corazón por encima del carácter de Cristo en mi corazón, por encima de mi relación. Antes de que los niños aprendan a escribir o a leer, ¿qué tendrían que aprender? ¿Qué tendrían que aprender? Amor, compasión, compartir, obedecer, hablar verdad. ¿Y creen que estas cosas podrían aprenderlas antes que aprender a leer y a escribir? Ahora, si les damos carácter y luego les enseñamos, ¿qué vamos a hacer de esos niños? Una cosa potencializada, preciosa, preciosa. El tema es que ni carácter, chulas, ni conocimiento. Ahí los dejamos que crezcan. Como yo crecí, total, mírame, no crecí tan mal. Ay, total, hombre, al rato se les quita y se componen. Pues así soy yo, ¿qué le hacemos? Pues ni modo que mi hijo sea diferente. Ni carácter, ni conocimiento. O conocimiento, pero no carácter. ¿Sí? Amadas de mi corazón, bellas de mi vida. Tenemos que encontrar el equilibrio que la bendita palabra de Dios nos da. Tenemos que encontrar el equilibrio que nos da. El equilibrio donde no es el conocimiento lo más importante, pero tampoco tiene que ser algo que guardemos dentro de un cajón. El equilibrio que nos da sabiendo que es el carácter del Señor Jesús mi prioridad, pero no olvidar que nuestros hijos necesitan aprender a leer, aprender a escribir, necesitan conocer. Antes que cualquier otra cosa, el carácter de Jesús. Necesitamos enseñar a nuestros hijos en habilidades, en dones. ¿Saber cocinar es un conocimiento o no? Abby, ¿ya le estás enseñando a cocinar a tus chiquillas? Necesitamos entrenarlas. ¿Todas vamos a cocinar? Pues no, a lo mejor no todas vamos a cocinar, pero necesitamos saber. ¿Sí o no? Tenemos que ser entrenados, bellos, en el carácter del Señor Jesús y en desarrollar dones y habilidades y capacidades. Y esto tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver, ok, ¿quieres ser médico? ¿Y por qué quieres ser médico? Pues porque quiero que me digan. Oí un predicador que decía que estudió ingeniería, le preguntaron, ¿y por qué quieres estudiar ingeniería? Pues porque quiero que me llamen ingeniero. Y es en serio, dio esa respuesta como que por eso quería ser ingeniero, porque quería que lo llamaran ingeniero. Tendríamos que saber qué dones hay que desarrollar en nuestros hijos, qué capacidades, qué habilidades, qué conocimiento nuestros hijos necesitan adquirir, ¿en función de qué? ¿No? Del propósito de Dios para su vida. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en esa persona? Y entonces yo como padre voy a dedicarme a desarrollar los dones, las habilidades y las capacidades que mi hijo necesita conforme al propósito y llamado que Dios tiene para nuestros hijos, para nosotros mismos.
No nomás aprender por aprender, no nomás saber por saber. Tenemos todo que centralizarlo, que concentrarlo en la persona del Señor Jesús, sus planes y sus propósitos para nosotros. Vamos por favor a Proverbios 3, 13, 18.